un gusto tener la sala así de colmada. Obviamente es mucho más mérito de nuestras expositoras que del sede en este caso, pero muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Piso 40 por recibirnos nuevamente como siempre. Muchas gracias a su presidente Ernesto Kimmelman. Muchas gracias a Bettina por toda la colaboración en la organización de esta actividad. Y bueno, sin mucho más, desde el CED que hicimos este año, sumarnos de nuestra forma a las celebraciones por el mes de la mujer. Y bueno, simplemente la idea era darle lugar y darle voz a mujeres muy destacadas y muy talentosas en sus distintos espacios. Y así que vamos a tratar de simplemente tener ese rol. Para empezar, quiero presentarles a María José Fernández y a Sabrina Ribeiro, que son las personas que están liderando Lila. Lila es una organización nueva de jóvenes que promueven el feminismo liberal y que bueno, también colaboraron y fueron parte fundamental en la organización de esta actividad. Así que sin más preámbulo, les voy a dar las palabras a ellas, que van a hacer una breve introducción al tema que nos convoca hoy. Muchas gracias para todos, muchas gracias a la vicepresidenta Beatriz Artimón por acompañarnos. Una gran amiga que siempre que se le pide una mano, que nos acompañe en lo que sea, siempre nos colaboró y siempre nos ayudó, y ahora que es vicepresidenta, claramente no fue la excepción y estuvo a la orden para apoyarnos en esta actividad, así que muchísimas gracias, Bea, de corazón. Y bueno, muchísimas gracias a Verónica Raffo por acompañarnos y bueno, prestarse para ser la expositora y también haber preparado con mucho trabajo y toda su experiencia una presentación sobre el tema que nos convoca. María José, Sabrina, las dejo con ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Como bien dijo Agustín, mi nombre es Sabrina Ribeiro, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales. Mi compañera María José Fernández, estudiante de Economía. Nosotras somos las fundadoras de LIBE. Bueno, la Liga de Liberales Asociadas es un grupo de mujeres que lo que buscan es sembrar, a través de las ideas del liberalismo, el desarrollo profesional y personal de todas las mujeres del Uruguay. Disculpas. Ay, ahora. No. Por un segundito, Sabrina, ¿está ahí? Muy bien. Bueno, nosotras, además de reproducir las ideas del liberalismo, creemos fervientemente que la economía y la libertad económica ha sido lo que le ha dado el cambio necesario para la ecuación de género. Bueno, además de ser una organización que funciona en Uruguay, empezamos a ser parte de la Ladies of Liberty Alliance, que sus siglas son LOLA, y es una organización internacional que funciona en más de 40 países y busca generar redes de mujeres liberales de forma de promover el desarrollo y el progreso económico de la mujer. Esta organización funciona en países como, por ejemplo, países de África como Kenia, Nigeria, funciona en Latinoamérica, en países como Chile, Brasil, México, y a partir de hace poco, gracias a Lila, empezó a funcionar también en Uruguay. ¿Por qué sostenemos que el feminismo en realidad tiene un origen liberal? Al contrario de lo que se cree comúnmente, el feminismo no surge con los primeros movimientos sufragistas, sino que se pueden remontar ideas de vestigios feministas incluso hasta en la época del medioevo. Pero desde Lila, investigando, descubrimos que no es hasta las revoluciones burguesas, en la época de la Ilustración, que la mujer y los hombres empiezan a analizar la situación femenina de la sociedad y a tener una visión crítica con motivo de acción. Uno de los autores liberales más conocidos, filósofo John Stuart Mill, que es el padre del utilitarismo, fue uno de los principales promotores de la liberación femenina y abogó mucho por los derechos de la mujer. De hecho, fue uno de los que llevó el derecho al sufragio femenino a la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Muy bien. Ahora, continuando con lo que hizo el liberalismo y el feminismo liberal en el mundo y entendiendo por qué es tan importante que esto se siembre no solo en nuestro país, sino en el mundo en general, el Mackenzie Institute de Estados Unidos lo que dice es que, bueno, si la mujer tiene un aprovechamiento total de sus capacidades a igualdad con el hombre, el PBI mundial podría crecer en un 12%. Con lo cual es muy necesario, porque si no lo estamos aprovechando, entonces lo estamos perdiendo.
Muy bien, y lo que viene al caso de la charla de hoy es sobre la mujer y el poder, así como los avances y sus desafíos. Debemos reconocer que hubieron muchos avances a lo largo de la historia y seríamos ignorantes si dijéramos que eso no es así. Está claro que queda mucho por hacer, pero dentro de las cosas donde más tuvimos avances fue la participación y las actividades económicas, así como sus oportunidades. Y hoy en día hay mujeres liderando empresas como CEOs, mujeres en la NASA, mujeres premio Nobel, etc. A su vez, con el tema de la educación, las mujeres hoy reciben más educación terciaria que los hombres e incluso la inserción de primera infancia es mucho mayor que hace 40 años atrás en el caso de las mujeres en lo que es el mundo. Además de esto, en temas de salud, no solamente con la salud reproductiva, sino con la salud que necesita la mujer, pudimos completar una ayuda internacional con el tema de la salud. Además de eso, el poder político fue muy importante. Hoy en día tenemos presidentas, primeras ministras, así como embajadoras, etc. En caso de los desafíos, quedan muchísimos desafíos y más que nada los podemos ver en el ámbito empresarial y político. Primero, la participación laboral en el mercado más amplio está estancado, a su vez está insuficiente la infraestructura y lo que es el acceso al capital. Según el Banco Mundial, las mujeres reciben menores préstamos que los hombres y eso se debe a que muchas veces no tienen propiedad privada a su nombre, entonces no tienen algo como para poder dar en contralor de lo que va a ser el préstamo. Y eso también termina perjudicando lo que es el poder económico y también político. Las mujeres se tiran menos hacia la política porque tienen menos poder adquisitivo para poder hacer. Además de esto, la mayor representación en roles que se van a automatizar. Nosotros vemos todos los días cajeras, por ejemplo, automatizadas. Cosas que el día de mañana la de tecnología va a automatizar y necesitamos recambiar. Bueno, y acá un poco de evidencia empírica de por qué decimos que mayor libertad económica para las mujeres promueve su progreso. Por acá tenemos dos gráficas del Fraser Institute que lo que muestran es, en los países que tienen niveles altos de libertad económica, cómo participan las mujeres en el mercado laboral y por otro lado, cómo están empleadas esas mujeres para esos mismos países. Como podemos ver, en los países que tienen mayor grado de libertad económica, las mujeres tienen un porcentaje de participación laboral mucho más amplio y además están situadas en puestos laborales menos vulnerables. Y ahora, para llevar un poco al contexto de Uruguay y cómo es la performance, tenemos esta gráfica que es elaborada por un estudio que hace el Foro Económico Mundial, donde se puede ver, me voy a acercar un poco, con línea azul se ve cómo se desempeña Uruguay con respecto a diversas áreas: educación, economía, políticas y salud. Y la sombra azul que se ve de fondo es la performance mundial. Entonces vemos que a nivel mundial, en política y económica, la participación femenina es bastante precaria. De hecho, en política, por ejemplo, las mujeres ocupan no más que el 24% de las bancas legislativas a nivel mundial. Uruguay, en ese sentido, está muy alineado con el resto del mundo, pero en términos económicos está un poco inferior. En lo que sí estamos avanzados a nivel mundial y a nivel país, que no es menor, es en niveles de acceso a la educación y acceso a la salud. Estos son un poco los desafíos y los alcances que hemos logrado en materia de género como país. Muchas gracias. Como país y como mundo, y ahora nos toca como sociedad evaluar qué camino seguir en base a las evidencias para promover este desarrollo. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Verónica Raffo, socia de Uyer, del estudio Uyer. Uy, no. Bueno, Eso para mirar. espero que no lo esté escuchando. Yo no soy eso. A ver, está bien que me confunda con mi hermana, ¿no? Eso pasa todos los días, pero esto no. ¿Cómo le voy a arreglar esto? Bueno, es un placer. A pesar de esto, es un placer. No, con el CEP trabajamos desde hace muchos años juntos y colaboramos en muchas de estas iniciativas, así que es un placer estar hoy acá. Y sin duda es un placer compartir este evento con Beatriz, que nos conocemos hace mucho tiempo,
pero la verdad que hoy en día es un orgullo tenerla como vicepresidenta de la República y le pido un abrazo de nuevo. Y yo me voy a parar en algo un poquito más personal para arrancar, que es, porque en estos días que vimos la marcha del 8 y que todo el mundo está hablando del feminismo, me quiero parar en una reflexión que tiene que ver con por qué somos o no somos feministas y quiénes somos o no somos feministas. Y la realidad es que hace pocos días escuché a alguien muy querido y cercano mío hablar de que es una feminista del siglo pasado, y dijo que Beatriz también era una feminista del siglo pasado, y yo les quiero confesar que para mí no fue tan fácil definirme como feminista. No sé si en el siglo pasado llegué a tener el nivel de convicción suficiente como para expresarlo. ¿Y por qué me pasó esto? Yo muy tempranamente me metí en un mercado laboral, en el sector empresarial, como ustedes saben, en un mercado laboral muy masculino, en un mundo donde las reglas eran muy masculinas. Me metí en un mercado de los abogados y también en un mercado también con empresas muy del mundo financiero, que como saben tienen reglas muy masculinas. Y durante mucho tiempo, si bien tempranamente empecé a percibir esas diferencias que se daban cuando íbamos creciendo y cuando íbamos tratando de acceder a posiciones de mayor poder, y empecé a ver que era necesario trabajar en este sentido, concientizar estos temas, tempranamente empecé a formar parte y a fundar organizaciones. Ya acá veo varias fundadoras, miembros, expresidentas de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, que fuimos bastante de avanzada en el sector privado trabajando en estos temas. Y sin embargo, a pesar de estar muy activa y muy partícipe de estos temas, me costaba mucho definirme como feminista a calzón quitado, ¿no? ¿Por qué esto? Creo que esto lo intelectualicé y lo pensé mucho. ¿Y por qué me pasaba? Y porque me pasaba como le pasa a mucha gente que tiene una asociación inmediata sobre lo que es el feminismo y asocia el feminismo con determinadas actitudes o imágenes que a veces nos resultan muy duras o poco comprensibles. A veces también porque no sabemos el contexto en el que se dan. Y muchas veces también, sobre todo a mí me costaba, y un día un socio mío, un ex socio mío que quiero mucho, me dijo, pero Vero, vos que sos tan frontal, franca, vas para adelante siempre, ¿por qué no sos más clara y expresa? Porque vos sos un modelo de rol en el fondo y tenés que influir en lo demás. Y ahí fue cuando me hizo clic, ¿por qué me estaba pasando esto? Y yo me daba cuenta que a mí me costaba mucho, y a la mayoría de las mujeres nos cuesta mucho salirnos del rol que la sociedad nos atribuyó, en donde queremos ser bastante queridas, no armar tanta ola, porque si no, empezamos a ser discriminadas y tiradas para un costado de determinadas esferas. Y entonces realmente me llegó un nivel de tiempo y madurez llegar a esta conclusión y decir, no, pero pará, ¿cómo puedo ser yo, engañarme a mí misma y no ser una de las que defiende estos temas? Y después me llevó esa fue una primera revelación. Después tuve una segunda revelación en este trabajo de estos años que tenía que ver con desde dónde trabajar estos temas, y que era no solo desde las mujeres y de las redes de las mujeres. Para mí la sororidad, como la llamamos ahora, o estas alianzas y estos contactos entre mujeres han sido súper relevantes, y siempre aconsejo sumarse a movimientos de mujeres, juntarnos con mujeres amigas, empresarias de los más diversos sectores. Vean, les voy a hablar de la política, que es un ambiente ni que hablar durísimo en estos temas. Pero me empecé a dar cuenta que las mujeres solas no íbamos a poder llegar a ningún lado, porque esto es un tema de todos, esto es un tema de hombres y mujeres. Hombres y mujeres juntos tenemos que trabajar en estos temas. Y ahí empecé a trabajar en aproximarme a los hombres, a convencerlos de por qué tenían que estar juntos y trabajar juntos en estos temas. Y me di cuenta, que es algo que trabajo mucho, que muchas veces tenemos un enfoque de asociación de que feminismo y machismo son como uno contra cara del otro. Y la realidad es que no es así. ¿Por qué? Porque nos vamos a la Real Academia Española. Soy abogada, saben que las palabras son muy relevantes para nosotros. Y cuando vamos a ver cómo se definen uno y otro movimiento, son bien diferentes. Mientras el machismo está definido como una actitud de prepotencia de los varones frente a las mujeres, entonces la verdad que para mí es una mala palabra ser machista, porque en definitiva tiene una connotación profundamente negativa, porque se basa en la violencia y en la prepotencia. Sin embargo, cuando vamos a la definición de feminismo, lo único que dice es que ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Todas las otras connotaciones
que nosotros le damos en el imaginario, o que por la cual a mucha gente le cuesta definirse como feminista, eso es una connotación de nosotros, de cómo vemos el mundo con nuestros anteojos, pero no una connotación de lo que defiende realmente el movimiento feminista. Yo sé que en estos tiempos muchas veces hay una gran ideologías atrás. Hemos escuchado, mismo hasta en esta última marcha o en marchas anteriores, hemos escuchado pancartas que dicen, bueno, o sos de izquierda, solo sos feminista, sos de izquierda, o solo si pensás de esta manera, o si no sos liberal, podés ser feminista, y si sos liberal no podés ser feminista. Y yo quiero que hoy todos nos vayamos convencidos de sacarnos todas estas cosas de la cabeza y realmente pensar en profundidad en esto, ¿no? En quién podría estar en desacuerdo que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Profundamente, si lo pensamos y lo reflexionamos, todos deberíamos levantar las dos manos, hombres y mujeres, estando de acuerdo que queremos avanzar en ese camino. Esto es a lo que me refería cuando a veces nosotros como asociamos a cosas que capaz que no van con nosotros y decimos, no, yo no puedo describirme como feminista porque capaz que piensan que ahora voy a pelar todo, voy a pintar y voy a hacer acá un acto muy grandioso que no ocurrió, no se ilusiona. Entonces, y una cosa importante es que es cierto que hemos avanzado. Yo escuchaba a las chicas y es cierto que hemos avanzado y han habido grandes luchadoras y grandes luchadoras en estas conquistas y avances en el mundo y en Uruguay. Sin embargo, no avanzamos. Y la lentitud con la que avanzamos es preocupante. Entonces, ¿cómo estamos? Recién hablaban de esto mismo, yo lo presenté de otra forma, pero en definitiva estos son los datos, los últimos datos del Foro Económico Mundial, que como decían, estamos casi cerrados en brecha en salud y en educación. Sin embargo, todavía, bueno, en brecha política hemos mejorado, porque cuando yo empecé a dar charlas de este tipo estábamos en un 10%, por lo tanto había una brecha del 90%. Ahora estamos en un 27%, gracias a la cuota y a todos los que lucharon por la cuota, aunque es una cuota imperfecta. Y en oportunidades económicas que va más allá de brecha salarial, ¿no? Habla del acceso a los puestos en las organizaciones, estamos con una brecha del 30%, ¿no? Esto es Uruguay, ¿no? Traje datos de Uruguay, 83% de brecha política, oportunidades económicas 30%, y ni que hablar cuando vamos a mirar las empresas, los directorios, los sindicatos, por ejemplo con todos, muchos amigos, hombres empresarios que están en las directivas de las cámaras. Las cámaras dan vergüenza, ¿no? Todas las cámaras, no las voy a nombrar porque un día se me ofendieron y me dijeron, no, pero la cámara tal, que no sé qué, no. Todos los directores son todos hombres. Cuando hay una mujer está ya de vocal última, número 38. Entonces, lo mismo pasa en el movimiento sindical. Todo esto que yo les cuento de acá, interpelo permanentemente con quienes hablo sobre estos temas, ¿no? En CPA, acá hay algunas representantes de CPA, todos los años estamos calculando lo que se llama el Equal Pay Day, que es, digamos, cuántos días más en el año tiene que trabajar una mujer para llegar a ganar lo que ganó un hombre en el año anterior. A este año los números nos dan que hay 79 días en el año que nosotros trabajamos sin salario respecto a lo que gana promedialmente un hombre, ¿no? Estos son todos promedios agregados. ¿Dónde están las mujeres? Esto es a nivel global. Bueno, los CEOs de las compañías, ahora ellas decían, ¿hay CEOs mujeres? Sí, hay CEOs, 4,8% a nivel global. ¿Dónde están las mujeres? Seguimos todos los datos, no los quiero aburrir con datos, pero para mí lo fáctico, los datos ayudan mucho a ver que los problemas existen, porque si no nosotros tenemos una sensación térmica de lo que vivimos alrededor, pero no vemos lo que es el dato agregado de nuestro país o estos que son a nivel globales. En Latinoamérica, 7,3% de las empresas integran a mujeres en sus directorios, estamos hablando de toda Latinoamérica. En Uruguay, los datos, no hay mucho dato, porque la realidad es que ni siquiera, ahora gracias a ustedes, algunos trabajos que se están haciendo, hay más data y yo tengo la ilusión que desde Mujeres, desde el Instituto de la Mujer se va a estudiar estos temas, pero faltan datos. Pero estos son los últimos que tenemos de Uruguay, ¿no? Entonces, tenemos promedialmente el 19% de los directorios participan mujeres, pero cuando nos vamos a las grandes empresas es el 4%, y por eso tenemos ese promedio agregado. ¿Y por qué? Yo ahora voy a hablar del sector privado, porque Bea va a ser la persona encargada de indicar, hablar de la política y de lo que podemos hacer como país, porque como decíamos, ¿por qué es importante tener a más mujeres participando económicamente de un país? Porque el PBI crece, porque todos vamos a vivir mejor, porque hay muchas mujeres que son jefas de hogar y que por lo tanto tienen que tener esa participación, porque si tenemos más
emprendedoras, de nuevo, nos va mejor como país, somos un país más sostenible. Entonces, esos son los motivos macros de los por qué tiene que haber más mujeres participando. Pero yo siempre en el sector privado trato de armar lo que es el caso de negocios, porque, digamos, por los principios éticos, morales, que capaz que todos deberíamos regirnos y que probablemente muchos nos fijamos, los cambios no ocurren tan rápidamente. Entonces, siempre está bueno decir, bueno, pero mira, si vos en tu organización cambiás las cosas, vos además vas a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay un caso de negocios atrás, hace muchos años que hay varios institutos que estudian estos temas. Entonces, hablemos de diversidad e inclusión. Vos tenés un equipo más diverso, es un equipo que cuando acumulás talento y tenés talento diverso, tenés más creatividad, tenés mejores resultados. Y la realidad es que muchas veces, hoy estamos hablando de género, esto por supuesto que es mucho más amplio, hablamos de gente que tiene diferente origen social y económico, que es discriminado, de diferente religión, de según donde vivas, o sea, la realidad es que todo eso hace e impacta. Entonces, como país, es lo que les hablaba, como empresas, hay datos concluyentes, ¿no? Cuando hay directorios mixtos, hay mejores resultados. Está medido, cada uno tiene su base, después se los podemos pasar, 15% más de margen, 3 puntos más de return on it, bueno, no vamos a hablar, pero de retorno en la inversión, 26% mayor de capitalización en las empresas que cotizan en bolsa. De 345 empresas de América Latina, nos dieron que aquellas que tienen directores mixtos mejoraron sus resultados en un 45%. O sea, los números son increíbles. De las de Fortune 500, las más rentables son las que tienen directorios mixtos, y todas las mediciones de salud organizacional muestran que si a nivel de todas las gerencias tenés mujeres y hombres, porque acá estamos hablando de hombres y mujeres trabajando juntos, el talento está repartido y necesitamos a los dos liderando las organizaciones. Entonces, esto es el caso de negocios. ¿Qué nos pasa, no? Porque uno dice, bueno, si yo ahora les preguntara, yo creo que todos dirían, bueno, mirá, yo no tengo ningún problema, sí, yo quiero talento diverso. ¿Qué nos pasa? Y bueno, tenemos un mundo lleno de estereotipos y prejuicios. A mí me encanta esta frase de Einstein que dice, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, y es la realidad, a todos nos pasa. Nadie está a salvo. Acá no es que acá estamos los Illuminati que sabemos de lo que hablamos y el resto que lo venimos a iluminar. Para nada. Todos vivimos enmarcados en los prejuicios que tienen y en los estereotipos, ¿no? Esa foto me encanta, es como, de acuerdo al largo de la pollera, sos una matrona, sos, bueno, puritana, sos old fashion, sos bien, acá ya empezaste a hacer, esta está buscando algo, bueno, en el caso Flor de Loca, ¿no? Por decirlo. Pero, digamos, ¿y qué tendrá que ver? Pero la realidad está muy buena y muy gráfica esa foto. Entre hombres y mujeres ni que hablar. O sea, nosotros nos crían y todos nosotros incluimos todos los días en la crianza de nuestros hijos. Hoy me van a matar porque los voy a nombrar, pero están mis dos hijos, Alfonso y Jerónimo, que les pedí que vengan, que son adolescentes, mi marido también, pero bueno, Luisa es grande y está, digamos, adoctrinado. Pero los chicos, claro, pero los chicos, para mí es muy importante que todos nosotros, desde la base, desde que tenemos niños, empecemos a concientizarlos de estos temas. Entonces, si nosotros le hacemos ver que el hombre es el que lidera, provee, toma decisiones, es fuerte, es audaz, la mujer es la que cría, contiene, agrada, es sumisa, es dulce, toda aquella mujer que rompe con este estereotipo, realmente le cuesta, no es querida, recibe golpes. Y eso también está estudiado, ¿no? Todas las universidades americanas se han dedicado hace tiempo a estudiar estos temas. ¿Qué nos pasa? Lo que nos pasa, esto está, digamos, vamos a la neurociencia, ¿qué nos pasa? Nosotros tenemos un cerebro, que es un cerebro, parte de nuestro cerebro es un cerebro mucho más adelantado, racional, y entonces nosotros adoptamos decisiones racionales. Pero también tenemos una parte mucho más atávica, que es el que reacciona en forma inmediata, no razona, es intuitivo, automático, implícito. ¿Es importante? Sí, claro, si veo fuego no me acerco y no me quemo y no me muero quemado, o sea, es importante tener ese tipo de reacciones intuitivas. Sin embargo, son las que nos llevan a estereotipos, a sesgos. ¿Por qué? Porque vemos caminando a alguien y por cómo camina, el color de piel, cómo está vestido, cómo me dijo hola, lo que sea, yo ya le hice, hice un juicio de valor respecto a esa persona. Entonces las mujeres nos juzgan probablemente en base a lo que debe ser el estereotipo social. Y esto es increíble, porque decir, no, mira, a mí no me pasa, porque la verdad que yo soy analítico en serio.
La realidad es que nosotros recibimos 11 millones de bits de información cada instante, ¿no? Y conscientemente podemos procesar 40 bits. Entonces a todo nos pasa. Este es el porcentaje de toma de decisión inconsciente que tenemos. Entonces todas las definiciones son a ese nivel. Entonces tenemos que realmente darnos cuenta de esto, porque solamente cuando tomamos conciencia de eso es que nosotros podemos hacer un esfuerzo por justamente superar estos prejuicios, que va a ser imposible que los superemos todos, por supuesto, estos sesgos, pero sí vamos a poder empezar a trabajar, y las organizaciones en particular tenemos que ponernos a trabajar en esto. Lo voy a decir rápido, porque sé que otro día hablamos de sesgos solamente, porque esto te lleva, puede dar un taller de 2 días de estos temas. ¿Cuáles son los sesgos? Solo para que cada uno de nosotros nos sintamos identificados y digamos, a mí me pasa que acá, ¿no? Porque hay un test buenísimo de Harvard que es justamente que se llama test de asociación implícita, donde vos te metés, y por ejemplo yo que me creo que estoy bastante avanzada en estos temas, lo haces, te va haciendo asociaciones súper rápidas, vos vas contestando, no te da el tiempo a razonar y te da espantoso. A todo el mundo que conozco le da horrible, porque todos, ¿no? Búsquenlo, está en la web, se llama, no me acuerdo, pero es test de asociación implícita y es de la Facultad de Negocios de Harvard. ¿Cuáles son estos sesgos? Por ejemplo, sesgo de la similitud o de la afinidad. Tiene que ver con, ok, yo veo entre hombres y mujeres ni que hablar. Y bueno, yo voy a contratar a alguien y como que alguien que sea parecido a mí, que me hable de fútbol, que tenga los mismos códigos, me gusta más. Alguien que fue al mismo colegio, alguien que es del mismo club, alguien que veranea en el mismo lado. Todos esos temas tienen que ver con similitud, con afinidad y te llevan a sesgar sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque te cae más simpático. Tenés una empatía más rápida respecto de esa persona. Lo mismo de la apariencia. Por ejemplo, la otra vez estaban en una charla que dio Marta Jara, hasta ahora presidenta de UTE, que era de ANCAP, y ella hablaba que fue a visitar a la boya de José Ignacio y de repente había una bruta máquina, no sé qué, y había una señora bajita con un casquito que era la que le estaba haciendo la recorrida, se pararon en la máquina y ella dijo, bueno, ¿y quién viene ahora a manejar la máquina? No, soy yo, ¿no? Y la realidad es que ella, que es una mujer que trabaja mucho estos temas, en ningún momento se le ocurrió que esa señora chiquita, bajita, podía ser la que iba a manejar la supermáquina. Veo acá gente de TCP que también tiene lo mismo, ¿no? Tiene mujeres que manejan esas grúas monstruosas y la realidad es que al primer golpe de vista vos tenés un sesgo y pensás que no es la mujer la que lo va a hacer. Tenemos a la decana que acompañó a Beatriz, que por no sé dónde anda por ahí, pero que también en un principio, hoy en día, capaz que lo miramos con un poco más de naturalidad, pero ha sido un símbolo para mí muy relevante en esto de la incorporación a lo que no estamos acostumbrados a ver. Y en las mujeres hay sesgos específicos que nos influyen, ¿no? Sesgo, por ejemplo, de la confirmación, quiere decir, yo pienso de una manera, me dan pruebas, ¿no? Cosas empíricas que demuestran que yo no tengo razón y otras que afirman lo que yo pienso y yo solo tomo lo que confirma la manera en que tengo de pensar. Entonces, sin querer, dejamos de lado todo lo empírico que me demuestra que en realidad la cosa no es como yo pensaba. En las mujeres, por ejemplo, voy a hablar de una que es muy dolorosa, el sesgo de la maternidad. Esto está estudiado. Hay una asociación directa que las madres tienen menos compromiso con sus trabajos. ¿Por qué? Porque en definitiva su prioridad tienen que ser sus hijos y que por lo tanto si no la ves en un lado no pensás que está en una reunión con un cliente, sino se le abrió enfermado el hijo y se fue para la casa. Entonces, eso influye, parece tonto lo que les estoy diciendo, todo esto está requete estudiado, no es que un día me puse a escribir estas cosas, influye tanto que hay un gap muy relevante en remuneración de mujeres madres respecto de mujeres que no son madres. ¿Por qué? Porque, digamos, por cómo influye negativamente en sus carreras este tema. Y entonces ahí vemos que hay barreras que tenemos en todas las organizaciones, y yo acá quiero una reflexión, ya vamos llegando hacia el final, una reflexión que tiene que ver con nosotros y de dónde nos podemos parar, pero también tiene que ver con todos ustedes que mayoritariamente están en organizaciones, en empresas o en el círculo que tengan influencia, porque hay barreras que son externas, ¿no? Hay barreras muy claras en las organizaciones que tienen que ver con creencias arraigadas, como hablábamos, esta meritocracia temperada, el tipo de cultura de trabajo, la cultura de trabajo presencial y no flexible, la cultura de trabajo que no aprovecha la tecnología muchas veces
influyen estas cosas, la falta de modelos de rol. Lo importante que es tener una primer vicepresidenta elegida mujer, y para mí el impacto y lo significativo que es, ¿no?, tenerla como justamente un modelo de rol para las futuras mujeres políticas es súper relevante. Lo mismo a nivel de las empresas. Entonces, todo esto influye y hay barreras que son internas, ¿no? De esto no vamos a hablar hoy. O sea, las mujeres también, por cómo fuimos criadas, tenemos barreras que tenemos que trabajar nosotras. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy? Yo me quería detener acá, en una reflexión. Tenemos dos niveles, ¿no? A mí me da mucho fastidio cuando la gente como siente, y a veces nos pasa, ¿no? Es como que, bueno, o el Estado me soluciona las cosas, yo soy tan chiquitito que no puedo hacer nada, bueno, ¿para qué me voy a meter a hacer esto que es tan poquito, y con ese poquito qué va a cambiar? Pero justamente desde ahí no nos podemos parar, porque eso es como ignorar el enorme poder que tiene el individuo y el enorme poder que tiene la sociedad civil cuando trabaja en temas. Entonces, sinceramente, la convocatoria de hoy, y sé que digamos que el CED tiene justamente esa vocación de influir sobre nuestra comunidad y sobre nuestra realidad, tiene que ver con esto, ¿no? Pararnos por un minuto a pensar, nosotros personas, ¿qué podemos hacer? Y podemos hacer muchísimo, porque el otro día me preguntaban, bueno, ¿y van a ir? ¿Van a qué dicen de la marcha del 8 de marzo? Yo le dije, mira, la marcha del 8 de marzo es en cada uno haga lo que quiera. Me hablaban de un grupo de gente, digo, pero lo más importante no es la marcha del 8 de marzo, es todos los días del año, los restantes 364 días del año, que se tenga una actitud proactiva en pos de estos temas. Y eso significa de todo, como les decía, criar a tus hijos los regalos de Navidad, de cumpleaños de los hijos, como estereotipan, ¿no? A la nena le regalamos la muñeca, el disfraz de princesa, no sé qué, al chico el mecano. Esto ha cambiado, vieron que hay avisos ahora que tienden a cambiar, pero nosotros los asociamos directamente, los vestimos de azul o de rosado. Hay toda una misoginia, llega a un lugar de trabajo alguien con una camisa rosada y todo el grupo le empieza a jorobar que por qué tiene la camisa rosada. Digamos, permanentemente, por ejemplo, cuando hacemos, cuando estamos en una conversación, como yo decía, yo soy bastante molesta con la gente, cuando están en una conversación, cuando voy justamente a una cámara empresarial, no me quedo callado cuando veo que son todos hombres y digo, no, empiezo a hacer comentarios, los hago sentir incómodos, porque la incomodidad hace reflexionar. Entonces, permanentemente tenemos oportunidades. Cuando estamos trabajando en los equipos, cómo conformamos los equipos, cómo evaluamos, permanentemente podemos influir. Y como organizaciones, entonces yo ahí digo, tenemos que volvernos agentes de cambio. ¿Por qué? Porque le hace bien al país, le hace bien a nuestras organizaciones y a nuestra comunidad. Y en lo organizacional es muy importante decir, mira, yo como organización me voy a medir, porque he tenido conversaciones a lo largo y a lo ancho de las empresas, muchas veces hay una sensación de no, pero nosotros estamos bien, porque mira, somos 100 personas y hay como 68 mujeres. Bueno, medite, ¿quién está en el directorio? ¿Qué mujer está en la gerencia? ¿Quién tiene poder acá adentro? Porque hoy hablábamos de eso, la mujer en poder, no lo nombré, pero digo, hablamos de eso. Entonces, la realidad es que primero medite, toma conciencia real de cómo estás contratando, cómo estás remunerando, cómo estás evaluando, cómo estás haciendo crecer a las personas, qué oportunidades les estás dando. Y después, revisa tus prácticas. Si no revisas tus prácticas, en definitiva no vas a poder influir sobre estos cambios positivos. Y vos, y esto es un caso de negocio como hablamos antes, vos empresario, sos el que te vas a ver jorobado. Vos estás en una organización sin fines de lucro, en una ONG, veo que hay gente de diferentes tipos de organizaciones, sos la que te vas a ver sin el talento que podrías mantener y hacer crecer adentro de esa organización. Entonces, el espacio de crecimiento que tenemos es enorme, el espacio de reflexión es grande como individuos y también desde la sociedad civil, como les decía. Entonces, de nuevo, desde el principio, ¿no? Tener un enfoque feminista hace que todos ganemos. Y ahora le voy a hacer la pregunta, a ver cómo van a quedar conmigo. ¿Quién se define acá como feminista dentro de la sala? Tímidamente, algunos más, algunos menos. ¿Convencí a alguno que antes de haber llegado tenía otra manera de pensar o no?
o quedamos igual en la misma, en esta misma situación antes que después. Bueno, yo les agradezco mucho. Ojalá esto justamente nos lleve a reflexionar y a seguir conversando estos temas. Gracias al CERD por darnos esta oportunidad de difusión y de conversación sobre esto. Y ahora dejamos a Beatriz con la palabra. Gracias otra vez al CERD por invitarme. Es verdad que tengo un cariño especial por el CERD, especialmente por Agustín, a quien he visto precisamente en lo que tiene que ver con estos temas, acompañamos históricamente en ese proceso de aprendizaje que por suerte no termina, porque en estos temas seguimos aprendiendo. Gracias a ustedes por venir y obviamente a la hospitalidad del piso 40. Y yo quiero contarles algo. Cuando yo empecé a militar, nada de estos estudios estaba hecho. O sea que esto para mí es maravilloso. Saber que alguien se ocupó de eso que nosotros decíamos y logra ponerlo en estadísticas y logra hacernos visualizar lo que muchas veces tratábamos de explicar y no se nos entendía, como el famoso techo de cristal, es realmente, cuando uno habla de si hubo avances o no hubo avances, es verdaderamente un avance. Primero decirles dónde me coloco yo. Bueno, yo precisamente me considero feminista cuando la definición es la que dio precisamente Vero. Yo siempre sentí que tenía que pelear por mis derechos y que eso me convertía en feminismo, porque es verdad que esa es la definición. Pero también es verdad que pasé época donde el feminismo tenía muy mala prensa. Ahora mejoró, pero la verdad, tú decías que era feminista y la mano no. Y si encima eras del Partido Nacional, peor. Y me hago cargo de lo que digo, porque me parece que ninguna organización empresarial, pública, política, lo que sea, donde se maneja el poder comunicacional, que es el otro rubro donde realmente son muy pocas las mujeres dueñas de medios de difusión o que definen una política comunicacional. Bueno, desde ese punto de vista, obviamente, ahí los temas empiezan a tener dimensiones distintas de acuerdo a las épocas, pero aún hoy hay aspectos que nos cuestan llevar adelante. Y me parece que no puede haber una organización democrática en su interna, en el sentido amplio de la palabra, si no hace autocrítica respecto a temas como, por ejemplo, imaginen que si uno forma parte de un partido político, debe sistemáticamente hacerse planteos cuando empiezan tímidamente, como nos pasó a nosotros, a aparecer estadísticas. ¿Qué pasaba con las mujeres y el acceso real al poder político? Mi mamá siempre decía que yo era una niña rara. No, porque tenía comportamiento raro, pero era muy modosita, estudiosa, porque me gustaba planchar. Miren cómo me decía mi mamá, es rara. Le gusta planchar y yo odiaba planchar. A mí me encantaba hacer esas cosas, miraba a mi mamá. Y creo que eso de tener cosas diferentes, que implicó que quería planchar o que quería salvar el mundo, lo llevé de alguna manera a la práctica en el Partido Nacional, porque también fui la niña rara. También fui la que se enfrentó al status quo. ¿Pero porque era feminista? No. Mi camino fue diferente, porque yo empiezo a militar a la salida de la dictadura, con los grupos de juventud del partido, y ahí era la hermana menor de mis compañeros, entre otros del padre Agustín, a la que cuidaban, a la que trataban de apoyar, porque no sentía además ni en el ambiente universitario ni en la militancia el tema de que me discriminaban.
Es más, creo que la discriminación ni se planteaba en ese momento. Habló de los 80. Cuando empecé a sentir que pasaba algo conmigo, cuando empecé a competir, hay las cosas cambian. Obviamente, después te das cuenta que la competencia por el poder, lo que tiene que ver con el mundo político, con el mundo económico o el mundo comunicacional, no es una competencia fácil para las mujeres porque eran mundos pensados por y para hombres. Nosotras veníamos a invadir esos espacios exclusivos que tenían códigos de relacionamiento, que tenían niveles de intercambio y de miradas diferentes a las que nosotros tenemos. Pero porque además la lucha por el poder es una lucha especial. Y nosotras no estábamos invitadas a eso. Y por lo tanto las que queríamos enfrentar el poder y mostrar que queríamos tener acceso a esa competencia, porque queríamos, pero porque también tenemos derecho a estar en esa búsqueda, algo que ahora lo vemos con mucha naturalidad, pero antes pensar que queríamos cosas de poder, las mujeres, era como una cosa muy extraña. Entonces en esto también hubo cambios, por suerte hubo cambios. Yo, si hay algo de lo que me siento feliz, es poder contar hoy por hoy con una juventud en general, pero una juventud en el Partido Nacional, que la verdad es mi desvelo, es mi gran orgullo, porque los veo parados y posicionados especialmente a las chicas, con una fuerza y con una resolución, con una determinación de decir quiero estar, quiero formar parte, porque ¿dónde fracasábamos las mujeres? Miren, yo les quiero hacer una historia muy graciosa. Cuando arrancamos, las que queríamos, porque desde mi caso yo les decía, yo venía de la militancia social, gremial, a mí siempre me interesó los derechos de la infancia, los niños, algo muy, obviamente, está muy bien, a esta muchacha le interesan los niños, viene bien encaminada, hasta ahí viene bien. Entonces, las mujeres que estábamos militando decíamos, bueno, tenemos que capacitarnos. ¿Ustedes vieron que un hombre se planteara para llegar a capacitarse? No, lo veía natural, que se quería capacitar en una cosa se capacitaba y el que no quería hacer política, chao, nosotras no. Faltó que hiciéramos cursos de ingeniería en sistema para que nos vieran lo maravilloso de aportes que éramos las mujeres. La verdad, las mujeres en política estuvimos siempre, desde la construcción misma de la nación. ¿Ustedes se acuerdan? Nosotros tan jóvenes, cuando Ana Monterroso de la Valleja le decía al marido, date corte, Juan Antonio, porque era medio tiridón, y la doña, y salía a negociar con ella, con él. Lo mismo que la mujer de Rivera. Eran mujeres, pero yo les voy a decir, doña Josefa Uribe Iliana, la fundadora del Partido Nacional, que la historia del partido la ignoró hasta que las mujeres la pusimos, y ahora les voy a contar una anécdota para hacer un poco más aterrizado el tema, salimos a reivindicarla. Esa mujer salió a la búsqueda de financiamiento para la campaña que tenía que ver con recursos para la Cruzada Libertadora. 1825. Estábamos donde estábamos. Estuvimos en todas y cada una de las instancias de construcción de la nación. Activamente participamos. Miren, Aparece Sarabia tenía lanceras. Obviamente para encontrar el nombre tuvimos que hacer una búsqueda de no sé cuántos años. Solo pudimos tener el nombre de 4. Hay una plaquita así chiquita que compramos las mujeres para recordarlas, por lo menos. Cuando se nos antojó reivindicar el rol de la mujer en la construcción de mi partido político, y hablo del mío,
porque me hago cargo, porque me parece una falta de respeto hablar de otros. Pero cuando hablamos entre todas nosotras, por algo existió la red de mujeres políticas, por algo existe la bancada bicameral femenina, que es una expresión de cómo se visualiza el quehacer de la mujer política con mirada de género. Se nos ocurrió participar las mujeres del partido pidiendo que en un aniversario del partido, una muestra de artistas plásticos que pusieran algo de José Oliver. Y un artista plástico que empezó a leer, una mujer que empezó a leer la historia de José Oliver, lo que se tiene, y se le dio por ser, la verdad, divino, es una obra magnífica, un cuadro magnífico, pero tenía una lola afuera, porque eso marcaba la rebeldía, la irreverencia de una mujer de una época así. El cuadro es maravilloso. Y se lo fuimos a mostrar al presidente del directorio de la época, porque el cuadro, como era grande, yo lo tenía en mi casa. Entonces vino el presidente a ver la obra que queríamos poner en la sala del directorio del partido, marcando que las mujeres también habíamos estado. Cuando lo vio, frente a la alegría nuestra que por fin íbamos a tener el cuadro, no voy a decir el nombre, lo quiero entrañablemente, además, vos estás loca, vos y todas. ¿Cómo voy a poner este cuadro en la sala del directorio con Herrera, Wilson, Sarabia? No puedo. No es porque no, está precioso. El cuadro subió con quien habla las escaleras del directorio. Grande, me ha ayudado, y ahí está el directorio del Partido Nacional, no en la sala de sesiones, porque para que pudiéramos poner el cuadro antes, mandamos a hacer otro, y Josefa tiene hasta acá todo un vuelito, de manera que cumplimos, pero igual pudimos tener a Josefa Oliver en la sala del directorio del partido. ¿Qué quiere decir con eso? Y es la señal de la negociación permanente, aún en la reivindicación de espacios históricos que hemos tenido que hacer las mujeres políticas. Toda sociedad se ha construido con la mirada femenina y masculina. Por lo tanto, también en las políticas de un país, la construcción tiene que ser con esas miradas. Ninguna es mejor que otra, sino complementarias. Y por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar el 52% de la población representada donde se decide el destino del país donde vivimos y el destino del país que tiene que ver con nuestros hijos? Por ahí pasa, dejando de lado lo que significan los aportes económicos. Yo escuchaba a las chicas de Lila, me pareció maravilloso el planteo, aunque ya me enteré que no estaban de acuerdo con la cuota, después vamos a hablar. Pero es verdad que esa mirada permanente masculina hizo que cuando las mujeres decíamos a otras compañeras nuestras, yo quiero ser alcaldesa, diputada o presidenta de un ente autónomo, ¿qué tal es? ¿Qué bravo? Porque ahí aprendimos que no es lo mismo la mujer militante que miren que somos maravillosos. Hacemos el puerta a puerta, damos los panfletos, ponemos los manteles en el acto, las florcitas, que anden los micrófonos, cómo trabajamos. No es lo mismo ser mujer en política que mujer política. Y eso fue algo que también tuvimos que aprender. La mujer política compite. La mujer política tiene que decir quiero, y la mujer política, que son los dos principales momentos en donde fracasamos, tiene que negociar su lugar en una lista, tiene que negociar también el lugar que quiere en cargos de la administración, ya sea nacionales o departamentales, y tiene que estar en los ejecutivos de los partidos políticos. Y ahí empezó la otra lucha de las mujeres políticas uruguayas. Entonces está todo bárbaro que estemos, todo bárbaro que estén de moda, pero bueno, que vamos despacio. Y
Y ahí fue la cuota. Yo he llegado a todos lados sin la cuota. Y fui la principal defensora de la cuota. Principalmente por mi partido. Porque yo vi años tras años de militancia como compañeras que tenían una cantidad de aportes para dar dentro del partido y al país, se aburrieron de ver cómo después de trabajar en una mesa al cuarto con vasos de whisky al costado, se hacía una lista y las compañeras quedaban afuera. Y miren que todavía tenemos algunos casos en la actualidad. Entonces, frente a eso, una reacción de las mujeres políticas, que fue ni más ni menos que el enfrentamiento al statu quo. Sabíamos que íbamos a tener costos, de hecho yo la tuve, yo venía así. Los que hablan de carrera política, fue ser la defensora de la cuota, no pisé el Parlamento jamás. Porque la reacción del statu quo fue, no, ya hiciste bastante relajo, lo vamos a castigar. Y quienes estamos en eso lo sabemos, miren que como dice, pero hay estudios que marcan que quienes llevamos adelante ese accionar increpando el espacio que reclamamos por nuestros derechos, no es que llegamos un día y decimos, bueno, vengo por acá y quiero hacer algo. Eso tiene que ver con algo que nosotros catalogamos como un problema de democracia interna. No puede haber una democracia plena si la mirada del 52% de la población no está representada. Entonces después vienen las minorías, los afrodescendientes, las comunidades LGTB, pero ya arranquemos que la democracia está renga si la mirada del 52% de la población que aporta al PBI, que participa de todo en la comunidad, justo donde se definen las políticas del país no está. Entonces este país, que tiene un grado de adhesión democrática muy importante, según el Latino Barómetro, aunque hay señales que empezamos a bajar y ese es un riesgo que nunca podemos perder de vista, parte de lo que tenemos que entender que esto es un tema de derechos humanos, porque los derechos de la mujer también son derechos humanos, pero eso parece que pasa por otro lado, lo que es un tema de calidad de democracia. Tenemos un problema real de democracia interna si efectivamente no subsanamos este problema que tenemos. Obviamente la cuota no solucionó el tema de una presencia más importante de mujeres por el sistema electoral. Primero porque la ley que presentamos las mujeres de todos los partidos no solo configuraba el tercio, en los tercios tenía que haber alguien del sexo diferente al mayoritario, es decir, no es que es la tercera tiene que ser mujer. En los hechos, la tercera es la mujer, que en el tercio abajo del todo y el tercio para el costado. Nosotros habíamos previsto en la redacción original que obviamente si una mujer saltaba a un cargo ejecutivo, por ejemplo, quien entraba debía ser mujer, y eso obviamente se sacó porque si no, no lo votaban. Y con el régimen electoral que tenemos, en el interior, si las mujeres no encabezan, no entran. Entonces hubo una variación que fue lo que nos permitió medianamente avanzar en el Senado, donde ahí sí las listas son nacionales y son más amplias. La cuota sirvió, sí sirvió, por lo menos para el Partido Nacional sirvió, hizo que la dirigencia mirara a las compañeras y observara que realmente había una cantidad de compañeros en condiciones de acceder a cualquier cargo, legislativo, ejecutivo. Seguimos con problemas. Si uno mira las cámaras empresariales, si uno mira los medios de comunicación, yo hago hincapié en esto y le decía a Julia Rodríguez Larreta porque tiene mucho que ver con una sociedad que recibe los mensajes. Y ni que hablar del sistema político. Miren, estamos en mitad de la tabla a nivel mundial después de haber sido un país
de vanguardia en el tema de los derechos por los años 50, donde fuimos las primeras en votar, las primeras en tener la posibilidad de ser elegidas, las primeras en administrar nuestros bienes, las primeras también en divorciarnos y por la sola voluntad de la mujer, que eso en el mundo fue. Nos quedamos con el poder mágico de la ley, siglo XXI. Les cuento, para resumir la historia, ayer estuve reunida con el Banco Mundial, mirando, después de un trabajo que se financió, a ver qué datos estadísticos hay realmente de la cantidad de mujeres que participamos activamente como fuerza laboral, qué cantidad de mujeres forman parte del mercado informal de trabajo. Bueno, la verdad Uruguay tiene datos que aproximadamente los más cercanos a este año son los del 2013-2014. Tenemos un gran déficit de un estudio real de lo que las mujeres significamos en la sociedad uruguaya. Entonces uno dice, si ya arrancamos no reconociéndonos que tenemos que saber qué rol le está asignando esta sociedad a las mujeres, numéricamente cuantificarlas, saber qué tanta libertad económica tienen las mujeres, que es una libertad fundamental, especialmente para las más vulnerables. Si no logramos hacer un mapeo del Uruguay que tenemos, que tiene claras diferencias entre las mujeres del área metropolitana y el interior profundo, las mujeres en el interior de nuestro país no tienen información de múltiples acciones que el Estado realiza a favor de la mejora de la calidad de vida y que no les llega la información. Pero además, aquella mujer que está en el ámbito rural y es víctima de violencia doméstica, un auténtico flagelo de la sociedad del siglo XXI que en el Uruguay pasó muy desapercibido para el sistema político durante mucho tiempo, esa mujer, sola en la mitad del ámbito rural, ¿a quién va a recurrir cuando es víctima de violencia? Cuando su marido va y le dice al comisario, sí, dame una copa de más, y viste, se me fue la mano, pero tampoco es para tanto. ¿Ella a dónde va? ¿A quién recurre? Eso pasa hoy en el Uruguay. Entonces, cuando hablamos del 8 de marzo, siempre hay alguien que nos dice, 8 de marzo quiere decir, ¿verdad? No entiendo por qué se conmemora, independientemente del contexto histórico donde surge el 8 de marzo. Mi día es todos los días, porque siempre hay una preclara de la que estamos con este mensaje y nos dice, ay no, yo la verdad eso no es feminismo conmigo. Y además, esto es de todos los días. Bueno, yo les contesto que mientras en el mundo haya niñas que son obligadas a casarse con hombres adultos sin posibilidad de defensa ninguna, mientras siga siendo uno de los problemas mundiales la trata de blancas, un auténtico esclavismo en el siglo XXI, mientras en el mundo siga habiendo los indicadores de violencia doméstica presentes, obviamente también en nuestra sociedad, mientras siga habiendo brechas salariales como las que hay incluso en nuestro país entre hombres y mujeres que tienen el mismo cargo, mientras las mujeres no estemos definiendo qué clase de país queremos y contribuyendo a elaborar las políticas públicas que queremos, entonces va a haber 8 de marzo y yo voy a estar en cada 8 de marzo porque las mujeres queremos no solo estar, sino definir todo lo que tiene que ver con nuestra vida y la de los demás. No hay derecho a que una sociedad nos deje, nos aparte, cuando hace muchos años que tenemos los derechos consagrados, pero que obviamente tenemos las ganas de estar. Así que, como verán, yo soy feminista. Me gusta definirme como feminista. El otro día con Laura decíamos, somos feministas del siglo XX, ya estamos. En mi época no había marchas, éramos 10 locas que nos poníamos en la plaza de Cagancha cuando
fueron los primeros casos del femicidio, que en ese momento no se llamaban, eran los crímenes pasionales en ese momento. Y ahí estábamos en una plaza con unos cartelitos pidiendo que se tratara el tema de la violencia, y nadie nos dio nunca mucha bolilla. Ver las marchas multitudinarias implica que hay otra forma, que hay otro avance. ¿Y saben qué es el triunfo de la más hermosa de la revolución? Que es la que hacemos adentro de nuestros hogares las mujeres, educando a nuestros hijos. Hoy es una maravilla ver a los chicos jóvenes cómo llevan a sus bebés a las guarderías, cómo no les dan no sé qué, cambiar pañales, dar mamaderas, porque los varones se perdían de disfrutar esas cosas tan lindas de nuestros hijos, así como la sociedad se pierde de los aportes que las mujeres en lo diario hacemos. Así que yo soy muy optimista, pero no porque no crea que haya mucho por avanzar. De hecho, todavía hay mucho por hacer, hay mucho por derribar. Cuando a mí me decían, yo formo parte de este partido de jóvenes 183 años, y hace 2 años fui la primera mujer electa presidenta de mi partido. Todos me venían a saludar y decían, qué bárbaro, porque además imaginen que están todos los presidentes y allá aparece mi nombre último, ¿no? Y yo decía, no me saluden, es una vergüenza que en 181 años, con lo que significamos las mujeres en este partido, recién haya una que es presidenta. Ahora me tocó tener esta responsabilidad querida, sentida, también que nos llena de optimismo y de trabajo, obviamente, de trabajo comprometido. Y si hay algo con lo que quiero terminar, y por qué de la esperanza y del entusiasmo, es porque veo que las mujeres han empezado a requerir ya no los espacios en consulta, han decidido tomar los espacios que les corresponden. Y eso se lo debemos a las más jóvenes, que por suerte han recibido una realidad que construimos hombres y mujeres, porque esto no lo hicimos solo las mujeres. Es más, hay mujeres que no veían bien el proceso que íbamos haciendo, ¿no? Porque la deconstrucción es un tema que debemos hacer hombres y mujeres. Por esto, estos avances responde a un movimiento de mujeres acompañadas por hombres. Yo no creo en ninguna ideología de género, es más, creo que no existe. Sí creo en una perspectiva, y es lo que celebro que exista la sociedad uruguaya. Y ojalá pueda haber una sociedad uruguaya como aquella del 900, donde se nos pudo ver en emblemáticos lugares en virtud de lo que significaba la consagración de los derechos de las mujeres. Yo espero ver una mujer presidenta electa, creo que nos lo merecemos, y espero sin lugar a dudas tener una sociedad uruguaya más justa, donde hombres y mujeres podamos crecer en igualdad, tengamos las mismas oportunidades y podamos ser en definitiva lo que queramos ser. Gracias de corazón. Y yo ahora quería hacerles desde Lila una pregunta a las dos. Por ejemplo, Beatriz fue una gran defensora de la cuota, y ahora con el tema de la paridad, que es una solución para el sector público, que uno puede tener diferencias o no, pero nunca se puede estar en contra de un mecanismo bien intencionado que responde a un problema que tenemos a nivel mundial y que en Uruguay se manifiesta de forma terrorífica, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo trasladarían ustedes, por ejemplo, para aquellos sectores que no son como el sector público, donde uno puede legislar, cómo trasladarían, qué mecanismos o qué soluciones nos sugerirían a quienes vinimos a la conferencia para trabajar desde los sectores que trabaja el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, e ir modificando esa desigualdad que se ve, por ejemplo, en el ámbito empresarial, pero en el ámbito rural también y en tantos otros?
Vero seguramente tenga más ejemplos. En lo público, obviamente, yo ya me manifesté por la paridad, voy a pelear por la paridad total a esta altura de la vida. La mancha más, que es por donde van los países más avanzados respecto de la consagración de derechos. En lo privado hay países que tienen estímulos económicos y tributarios para aquellas empresas que estimulen precisamente el acceso de las mujeres en los lugares de decisión. Entonces, yo no sé, pero después de la paridad de pronto podemos poner algún proyecto de ley, aprovechando que hay una ministra de Economía además, para poder estimular dentro del ámbito privado. Obviamente no se hace obligatorio porque es una potestad de llevarlo adelante o no, pero quienes lo lleven adelante tienen estímulos tributarios. Ese es un camino que a mí me parece fantástico. Un poco tomándolo de Bea, como a nivel comparado en el mundo es lo que está pasando, ¿no? Hay en algunos pocos países, por ejemplo en Italia le llaman la cuota rosa, a la cuota de los directorios de las mujeres. En algunos lados los han puesto obligatorios para las empresas privadas, pero el camino en general ha sido por esto de buscar la manera de influir para que ocurran los cambios. Porque el gran tema de todo esto, estamos tal cual, como decía Beatriz hace un rato, hemos avanzado y no se pueden desconocer los avances, pero la velocidad del avance es lenta y está estudiado también en el Foro Económico Mundial, justamente estudia que no se faltan 114 años para cerrar determinadas brechas. Entonces, la realidad es que tenés que buscar estímulos fuertes. Cuando trabajamos esto de los casos de negocios es para tratar de que la gente se convenza de las bondades, pero concuerdo que no basta con eso, sino que este tipo de estímulos serían muy bienvenidos dentro del sector privado y en general, no hablando solo de las compañías, pero sino de las instituciones, de educación. Tema medios que nombraste, Beatriz, es súper importante. Entonces sí, se puede trabajar claramente en eso. También pues, se puede trabajar desde organizaciones como es el CED, elaborando cuáles son las buenas prácticas empresariales respecto a estos temas, porque las empresas competimos mucho entre nosotros y donde nos dan donde nos ponen, a ver, ¿para qué te vamos a hacer el ranking de las empresas que mejores rankean esto y esto? Nos ponemos las pilas y trabajamos mucho en los temas. Entonces la realidad es que tirar a la mesa las buenas prácticas y hacernos competir entre nosotros siempre en el sector privado es una muy buena receta para lograr avances. Quería hacer una última pregunta para cerrar, que es un poco, ustedes las dos comentaron en sus aspectos algunas sugerencias, o yo lo interpreté así, para chicas jóvenes que están empezando, y Vera decía, como no dejarla pasar, hacer el comentario incómodo, bueno, son todos hombres, y bueno, Bea explícitamente, pedí tu lugar, pedí tu cargo, pedí tu lugar en la lista, que es algo que lo viene difundiendo. La pregunta concreta es, ¿qué le sugerirían a los varones jóvenes que sienten, que quieren, que se dan cuenta que hay un problema, que naturalmente, no es que no lo sufren, probablemente lo sufren menos, porque la desigualdad nos afecta a todos, pero claramente les afecta más a las mujeres? ¿Qué sugerirían, qué cosa le dirían como práctica concreta a varones jóvenes de, bueno, querés darnos una mano con esto, hacé tal cosa? En el caso del sistema político, obviamente, el ser solidario con las compañeras, en acompañarlo en las causas, en los planteos. Yo creo que el gran tema es permear a la dirigencia máxima, que es lo que más cuesta, que es donde está el poder consagrado y donde más cuesta llegar. Pero también el poder es permeable a lo que lo molesta, ¿no? Entonces, yo toda mi vida molesté, ahora me doy cuenta. En su momento, y la verdad, en perspectiva, bueno, creo que pude contribuir a que las que vienen atrás las tengan un poco más fácil. Pero también soy consciente que en los últimos tiempos tuve compañeros que ayudaron a que esto pudiera pasar, a que abrirme espacios, y estaban codo a codo conmigo.
Y me parece que va a ser mucho más fácil en las nuevas generaciones, pero evidentemente es en esa lógica de acompañar, de sentir que es una causa no de las mujeres solas, sino que es un tema de una realidad social que tenemos que superar. Y yo se lo digo a mis compañeros, piensen en sus hijas. Si alguna vez, yo tengo un compañero que me dijo, mira, yo de esta no me importa nada, la verdad, pero lo voy a votar porque a mí no me gustaría, yo tengo 2 hijas mujeres, que pasa lo mismo que pasa a vos. Ay, vas. Entonces, bueno, por lo menos por lástima, la mano a veces, ¿no? Bueno, uno tiene que recurrir a esas estrategias. Obviamente yo les cuento esto en perspectiva, pero hoy por hoy creo que hay mucha más sensibilidad en el tema y que los jóvenes están mucho más afines a acompañar a los jóvenes. Sí, y además en el ámbito del trabajo, la realidad es que las mujeres tenemos a esas edades aliados fantásticos que son la nueva generación, los millennials, por ejemplo, que hoy están en el mundo laboral, que buscan cosas que han buscado tradicionalmente las mujeres, como hablábamos hoy, de mayor flexibilidad, de esto que decía Bea, de acompañar el crecimiento de sus hijos, de balancear el trabajo y la vida individual o familiar. Entonces, la realidad es que generar esas alianzas positivas es más fácil porque tienen una mirada más cercana, pero para mí es muy importante tener la conversación. Por ejemplo, muchas chicas jóvenes me vienen a decir, no, Vero, lo que pasa es que voy y el gerente, voy yo, soy la que estudié, voy con un varón y el gerente se dirige al varón, le da bola al varón, te mira a vos para que saques apuntes, casi que te pide el café, por más que seas una joven contadora o una joven abogada. Entonces ahí hay que buscar esa alianza, hay que hablarlo antes con quien vayas a decirle, che, Agustín, si la próxima vez que me pase eso, vos decile, habilitame, ayudame, legitimame, y el día de mañana yo te voy a ayudar en otra cosa. O sea, buscar esa alianza, esto de ir juntos, de ser equipo. Pero si no lo decís, muchas veces me dicen, no, porque me engano, no hizo nada. Pero vos lo conversaste, vos lo hablaste. O sea, la realidad es que tenés que conversar los temas, ponerlos en la mesa, pedir las cosas, sentarte a la mesa, discutir, levantar la mano. Toda esa actitud mucho más proactiva y de aproximación y de encare juntos. Pero la realidad es que creo que tenemos a esa edad hay una alianza mucho más natural que está ocurriendo porque cambió el paradigma del trabajo y cambió la manera en que todos, hombres y mujeres, quieren trabajar y se aproximan al trabajo. Nuevamente agradecerle a las dos por habernos acompañado. Verónica Raffo, socia de Ferrer. Bien, la vicepresidenta Beatriz Arquimón, muchísimas gracias por hacerte el tiempo de acompañarnos. Sabemos de lo que es tu agenda estos días. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias de nuevo a Piso 40. Y bueno, nos vamos a estar comunicando en las próximas actividades.